No es la economía la que te va a explicar la política, ¿Qué de la política? La sucesión presidencial. O sea, Echeverría, ¿cuándo devalúa? Agosto de 76. López Portillo, ¿cuándo nacionaliza? Después de las elecciones del 82. A De la Madrid le truena la bomba antes, en el 87. No aguanta. No aguanta, pero al propio Salinas, que vamos a llegar hasta el 2000, tenía que haber devaluado cuando menos en marzo de 94. Hay historias tremendas, ¿no? Todos sabemos de cajas de billetes que iba al rancho don Luis Echeverría y en fin. Se trata de resolver las presiones políticas a billetazos. En una gestión, además, muy desordenada. Es el mundo de fideicomiso por día. Tienes una presión tremenda. Tienes una oferta de crédito muy grande y muy barato, que luego se te va a encarecer. Y en el momento que empiezas tus problemas de crédito, vas a descubrir grandes yacimientos de petroleo y vas a tener mucho dinero. Pero ese va a venir después. Pero eso antes quiebra el país. Es decir, el modelo no aguanta. El modelo no aguanta, digamos, porque ya se te cambian las condiciones del crédito internacional. No, y porque has ido acumulando una deuda. La deuda inicial es 4,000 millones de dólares, números redondos, y cierra con 20,000. Eso es en tiempos de Echeverría, y sí hay una ruptura completa. O sea, sí quiebra el país, aunque luego pues viene la inyección del petróleo, y por eso es que como que no se siente. Llega López Portillo, abre con ese gran discurso, logra con base en su carisma y los recursos petroleros, cambiar muy rápidamente el tono del país, el tono en la relación con los empresarios, con los sindicatos. Empieza este primer gran sueño de que podemos transitar a la modernidad. Es uno de los países que más crece durante el periodo inicial de la administración de López Portillo, y otra vez acaba mal. Yo creo que pocos presidentes generaron tal euforia en este país como López Portillo entre 1977 y el verano de 1981, digamos. Y hay que entender porque hay muchas connivencias, hay muchas adhesiones implícitas, hay muchos acuerdos aparentes. Y si tengo una gran cantidad de recursos que repartir, por supuesto. Otra vez un dato rápido. La deuda pasó de 20,000 millones de dólares a 80,000, más todos los recursos petroleros. O sea, nunca el país había estado inundado de tanto dinero. Exactamente. Y me parece que hay que entender esto porque luego la separación, el divorcio de López Portillo con ciertos sectores empresariales parece más bien un acto de traición y no un desacuerdo ideológico fundamental desde el principio. O sea, la nacionalización de la banca se ha visto nada más como el rompimiento con los empresarios, etcétera, etcétera. Y lo que acaba rompiendo la relación entre empresarios y gobiernos es el manejo de los excedentes petroleros, que no supo, como él se preocupó en su momento, administrar la abundancia. Y ahí sí, antes no lograron llegar a la elección. En febrero del 82, antes de la elección, tuvieron que devaluar. Nacionalización. Estoy absolutamente de acuerdo. Momento clave en el fin de un periodo. Se muestra que la estrategia de relación con los empresarios que se había fundado en una serie de acuerdos no está funcionando, revienta económicamente el país, y nos olvida que la nación viene con un control de cambios. El peso pasa de valer 25 pesos en febrero a 150 el 1 de diciembre de ese mismo año, y llega un nuevo presidente de la Madrid en unas condiciones de baja legitimidad, de encono social, de incapacidad de manejo de las variables claves, de caída en el consumo, de inflación, que ningún presidente había enfrentado desde Cárdenas, digamos, ¿no? Acordémonos que De la Madrid sí inicia el cambio estructural, que va a tomar un tiempo, pero en 1985 entramos al GATT, se empieza a liberalizar aquel aparato proteccionista que se supone que se iba a hacer en muchos años o en varios años, acaba terminándose muy rápido, y empieza a haber una nueva relación. Lo que es sorprendente es por qué no hay esa oposición que uno hubiera esperado. Y la única explicación que se me ocurre es, pues bueno, estaba tan mal la economía, no importábamos nada de todas maneras, que qué importa que la frontera esté abierta, ¿no? El tipo de cambio se ha evaluado de tal forma que tampoco era como fácil traer nada de afuera. Nadie tenía dólares. Nadie tenía dólares. De la Madrid, me parece, había quedado absolutamente consternado por la sobrevaluación que había generado los problemas en la balanza de pagos en la época de López Portillo, y por eso siempre va adelante, siempre está devaluando antes de que se sobrevalúe el peso, ¿no? Siempre está, y por eso es que llegamos a un peso de, ¿qué? 1,000 y pico de pesos por dólar en unos cuantos años, y es este cambio económico, si bien no se siente del todo, pero sí marca el inicio pues de lo que va a venir después con Salinas. No nos olvidemos que el gobierno no tenía dinero. Exacto. El PRI se liberaliza
cuando ya no tiene dinero. No es una cosa opcional, es un mecanismo de sobrevivencia. ¿Pero por qué Salinas y no alguien más? Bueno, el punto que tú estás diciendo es porque es el que representaba mejor ese proyecto de reforma económica que de la Madrid había iniciado. Ahora, lo cierto es que se cae el sistema, pero al año Salinas es uno de los presidentes más populares que tiene este país. Ese presidente que llega con una sombra de fraude que no se la ha podido quitar ante ciertos sectores, ese presidente que viene de administrar y ser corresponsable de esa crisis económica, muy rápido estabiliza la economía, el pacto, renegocia la deuda. Privatiza la banca y tiene mucho dinero en la bolsa. La paradoja de todo esto es que el día que inicia el Tratado de Libre Comercio, se le derrumba el modelito con la revuelta de Marcos en Chiapas. Y empieza este desmoronamiento de un sexenio efectivo en muchos sentidos, en la operación, en muchas otras cosas. Ese Salinas que tenía reflejos, capacidad de reacción, se empieza a borrar. Empieza el pleito con su sucesor y viene, por supuesto, el asesinato de Colosio, que en algún sentido es el tiro de gracia para Salinas también. Y en ese contexto, Cárdenas, el del 88, el quizá ganador del 88, se va a tercer lugar y el PRI vuelve a ganar las elecciones. En el momento que se levanta el ZLN, la sociedad en general se corre a la izquierda. Después del asesinato de Colosio, eso te lo pueden medir las encuestas muy claramente, la sociedad se corre a la derecha y se vuelve muy temerosa y viene toda la campaña del miedo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso te puede explicar un poco, a pesar de las condiciones, de que incluso la economía pues ya daba señales problemáticas a partir de marzo y demás, ¿por qué todavía logras ganar la elección? Y luego, finalmente, Zedillo lo dice en Londres en su primer año de gestión, dice, sí, yo gané legítimamente, pero no fue equitativa, ¿eh? Los gastos y el acceso a medios no fueron los mismos. Hay una apuesta a decir, bueno, dejamos las cosas como están porque pueden ser peores. Hay un problema inmediatamente después de tomar el poder, que es que el candidato electo, porque sí sabía cómo hacerla, tiene que enfrentar nuevamente, ya no a fin de sexenio, ya no le toca a Salinas administrar la devaluación. Es Zedillo, a los 17 días de tomar el poder. 18 de diciembre, ¿no? El del 19. 19 días de tomar el poder, tiene que administrar, en algún sentido, la peor devaluación que este país se tiene que enfrentar, Carlos, en términos de los daños económicos. Una caída del producto del 6%, 7%, la quiebra de empresas, etcétera, los rumores de golpe de Estado. Ahí lo que es muy claro es cómo, digamos, incrementa el IVA a 15% con la famosa roqueseñal, si mal no recuerdo es marzo del 95, pero al mismo tiempo se abren los canales de la reforma política porque para poder recuperar, digamos, el control de la economía, tiene que abrir la política. Su partido es derrotado por primera vez, pierde la mayoría en una de las cámaras, la que estaba en contienda, que era la Cámara de Diputados, y habiéndose abierto la competencia en la Ciudad de México, la gana Cuauhtémoc Cárdenas. Y eso yo creo que es el inicio del México democrático, ese momento. Sí, por supuesto que sí, lo demás es puro cuento. Y nos lleva de alguna forma u otra al triunfo de Vicente Fox en julio del 2000. Desde entonces, aunque somos democráticos, hay esta percepción de que el país está atorado. ¿Cuál es la gran paradoja que vivimos actualmente? Tú tienes más información, tienes más acceso a la información, la prensa publica más cosas, te enteras de una serie de actos escandalosos, pero confirmas que no pasa nada. Ariel. Yo creo que estos 30 años muestran los límites del presidencialismo como régimen político. Me parece que estamos muy atorados todavía en la idea del diseño constitucional original y me parece que si queremos evitar un mal mayor, que se ha evitado más o menos a partir de la legislación electoral que permite una mayor competencia, pero si queremos evitar un mal mayor, la reforma del Estado tiene que contemplar ya un régimen parlamentario semiparlamentario que permita, por una parte, centralizar decisiones que son estratégicas para este país, contener a los gobernadores que están en